comentar algo en relación con la oposición. Tenemos una nueva oposición que no existía antes, y ya lo has dicho tú, que es la sociedad civil. Enorme. Tenemos a los partidos políticos con las peores dirigencias que históricamente pudieron haber habido en este momento. Las peores. No pudieron haber habido peores. ¿Okay? Sí. Pero tenemos una verdadera oposición que no es partidista, que es gigantesca, pero que no tiene la experiencia, que ha sacado dos acciones espectaculares que se han tornado la famosa marea rosa, ¿ok? Y tenemos la oportunidad de echar, voy a usar dos expresiones coloquiales, el salto del tigre o el paso de la muerte. ¿En qué consiste el salto del tigre o el paso de la muerte? En que esa sociedad civil que cada día se organiza más y los partidos políticos que están, aunque relativamente bien organizados desde algún punto de vista, pero muy mal administrados por todas las lacras que acabas de presentar ahorita muy claramente, y se necesita hacer esa unión para que salga la candidatura única de la oposición. Que sea pero espérame tantito, Carlos, sí. Espérame tantito, porque yo quisiera agotar esta pregunta. ¿Por qué no hemos capitalizado cada una de estas grandes acciones de corrupción, cada una de estos grandes pifias del gobierno? ¿Por qué no ha detonado como detonaría en cualquier otra latitud del planeta? O sea, la crisis, o sea, nada más quiero recordarles la crisis del Huachicol, empezando el sexenio, los muertos en, ¿cómo se llamaba este lugar en Hidalgo? En Tlahuelilpan, las balaceras, las masacres, las tomas de carreteras, la cantidad de desaparecidos, los muertos, la crisis de medicamentos, de medicamentos nada más de niños con cáncer, de toda la cadena de distribución, o sea, yo tengo una teoría, le podemos sumar todo. Yo tengo una lista ahorita de 400 cosas para decirle al mexicano promedio, ¿por qué no votar por Morena? Pero, hay un fenómeno. ¿Por qué no lo estamos explotando? A ver, Gerardo da una pista, dice, porque la cola que tienen los voceros o los líderes de la oposición es demasiado larga, y si salen a hacer show o enardecer sobre estos temas, los tienen agarrados de ahí abajo. ¿Tú también crees eso, Carlos? ¿Tú crees que esa es la razón? No necesariamente. Mira, hay un fenómeno psicológico muy curioso, que tenemos dos cuerdas, como decimos los abogados, ¿no? Por cuerda separada, ¿ok? Por un lado, tenemos todas las pifias del gobierno, que son reconocidas por la población, y aparece mal calificado el gobierno por parte de la población. Y por el otro lado tenemos al presidente de la República. Ay, pobrecito, él tiene las mejores intenciones, él nomás trae 200 pesos en la bolsa, él lo que quiere es lo mejor para los mexicanos, pero los neoliberales y los partidos políticos y su propio equipo no lo dejan. O sea, tienen una adoración por el presidente de la República de una manera irracional que no interactúa con sus resultados de gobierno. Y es una situación psicológica muy interesante, que debemos de atacar de alguna manera. Hay formas de atacarlo. Unos dicen, ya no te refieras al presidente de la República para nada, ignóralo y es la mejor forma de atacarlo. Otros dicen, no, hay que atacarlo con todas sus pifias, etcétera, etcétera. Ahí está el enigma. Pero yo creo que la solución del asunto es muy sencillamente, vámonos con el Congreso y con el presidente de la República para las próximas elecciones, abatiendo el abstencionismo. Si llegamos a subir el abstencionismo, a bajar el abstencionismo a niveles que la votación sea más del 60-65%, los que estamos en contra del régimen actual, vamos a prevalecer. Y eso es la clave del asunto, esa es mi teoría. A ver,
A ver, ¿sí vas a agregar algo, Gerardo? Sí, déjame decir algo que creo que es bien interesante lo que acaba de comentar Carlos. Fíjate que este tema de la popularidad, de hecho hice un video que se llamó El mito de la popularidad, que han sido también muy eficientes en manipularlo. Déjenme recordarles, primer punto, que si ustedes van a las encuestas de Mitofsky, por ejemplo, que ha medido los últimos 25 años a los presidentes, la popularidad de Obrador es casi la misma que la de los expresidentes. Es más, el que más popularidad ha tenido históricamente es Carlos Salinas de Gortari, el 77% estaba ahorita, lejísimos de donde está Obrador. Es una mentira, es una falsedad que la alta popularidad. Lo que sí es real y que nunca habíamos visto es lo que dice Carlos. Una parte de sus seguidores son fanáticos, son gente que le besa la mano, que se arrodilla frente a él, muchos de ellos, Yo me acuerdo de una colección de fotos que yo la guardé, que Reforma iba haciendo de la gente que le besaba la mano o se arrodillaba. Bueno, esa parte fanatizada, pero fanatizada, yo siempre lo comparo como la secta de David Koresh en Waco, Texas, o la de los Manson que mataron gente en California. Ese tipo sectario, ese tipo de fanático que no cuestiona, no dice nada, y eso sí nunca lo habíamos visto. Nunca habíamos tenido un político que generara ese grupo de fanáticos que no se cuestiona nada y por lo cual es muy peligroso. Como cuando el ayatollah dijo que Salomon Rushdie había hecho versos satánicos y había que matarlo. Y ahí fueron a pegarle de balazos, ¿no? Es exactamente lo mismo, desafortunadamente, un poco más intenso, pero es lo mismo, es el mismo concepto. Y ese concepto es el que ahorita está gritándole a la ministra Piña ahí en la Suprema Corte de Justicia. Ese grupo fanatizado a las órdenes del líder sectario, ¿no? Pero yo creo, y entiendo lo que decía Carlos también, de que está la discusión y hay quien dice no lo peles, yo creo que hay que hacer mucho de todo. Yo creo que en una democracia tiene que haber los perros que le ladran y le ladran fuerte y si puede lo muerden, y también tiene que haber el que hace propuestas y también tiene que haber el que se sienta a discutir con el gobierno, pero todos esos ingredientes los necesitamos. Entonces unos dirán una cosa y otros otra, pero a un tirano comprobado, a un aspirante a dictador, recuerden que lo catalogaron como el tirano del año en Inglaterra, comparado con los peores tiranos que hay hoy en el planeta. Entonces, algo están viendo, que queda claro, que muchos de nosotros afortunadamente también vemos. Pero lo que estoy tratando de decir es, la otra mentira en base a la manipulación de la popularidad, es el segundo presidente más querido del mundo, del planeta, de la galaxia entera. Es otra gran mentira. Yo me puse a analizar eso y dije, no puede ser posible. O sea, yo me he jactado de trabajar en más de 50 países y sé que hay presidentes queridos que no son unas lacras como este. Entonces me puse a investigar y resulta que es una empresa patito de Virginia en Estados Unidos que le hace encuestas a sus clientes. Entonces esa encuesta donde salió de segundo lugar era de 13 países en el mundo, en los cuales los únicos, digamos, no desarrollados o en desarrollo o no avanzados son Brasil y México. Todas las demás son países desarrollados. Entonces, ¿dónde es más fácil manipular? Son dos cosas. Una es mentira. Para decir del mundo, tiene que ser como la FIFA, que está en 195 países del mundo. Tiene que ser como Naciones Unidas, que tiene 198 países registrados. Tiene que ser como el Mundial de Fútbol, donde participan 190 países. Eso sí, no, en 13 países es una mentira. En Gallup, que sí es una organización seria de toda la vida, aparece en 7º lugar de América Latina. O sea, ese es el tipo de mentira, pero todo el tiempo dice que es el segundo presidente, él lo dice, el segundo presidente más querido del mundo y todo el mundo se lo reconoce. Es falso, pero nadie se mete, o mucha gente, perdón, no se mete, sobre todo del grupo de ingreso bajo, que andan tratando de sobrevivir todo el día, no se meten al detalle de las mentiras, pero sí las repiten. Entonces yo creo que hay que atacarlo con realidades y con datos. Hay que evidenciarlo con que lleva 152,000 asesinados en este país y esto nunca lo habíamos visto en nuestras peores pesadillas. Y por otro lado, creo que tiene que haber gente que esté haciendo propuestas permanentemente también. Creo que en este ejercicio de los 11 precandidatos de la oposición que se hizo,
me parece que fue muy interesante porque ahí está también parte de la propuesta, pero tiene que haber gente que haga el ejercicio que estás haciendo ahorita, Octavio, con Carlos y con un servidor, y tiene que haber gente que le ladre, que lo cuestione y que ponga los calzones de Obrador y sus porquerías a los ojos de la población, porque a mucha gente sí le ha abierto la cabeza, mucha gente afortunadamente se ha dado cuenta. Creo que con los fanáticos no hay mucho que hacer, pero aquellos que le dieron el beneficio de la duda, a eso sí los podemos regresar. Y por otro lado, como decía Carlos, a todo ese grupo de 45 millones que no han votado tradicionalmente.